¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Creo que me escucháis razonablemente bien. Estamos en la segunda de las dosis formativas que ha organizado la Fundación Eurocaja Rural y que comienza a esta hora de la tarde. Lo primero, antes de nada, daros la bienvenida a todos y daros las gracias sobre todo a quienes habéis decidido estar con nosotros, acompañarnos esta tarde a la Fundación Eurocaja Rural y a lo que vamos a tratar hoy, que yo creo que si hay un tema de máxima actualidad, uno que es periodista, pues diría que es este, pero básicamente por una razón, porque puede haber muchos temas interesantes, puede haber mucho ruido, mucha furia, pero lo verdaderamente importante es lo que hoy vamos a tratar aquí, porque vamos a hablar nada más y nada menos que lo de los fondos Next Generation. Yo creo que es un auténtico desafío para España como país, desde luego, evidentemente también para Castilla-La Mancha como comunidad autónoma, pero yo creo que pocas veces, ahora nuestros expertos van a hablar, se ha puesto en manos de un país como el nuestro 140.000 millones de euros. De hecho, fijaros si está de máxima actualidad, que bueno, hoy mismo en prensa aparece, mañana puede ser que vaya a Consejo de Gobierno, perdón, a Consejo de Ministros el plan, y de hecho también hoy en prensa aparecen pues algunos condicionantes que la misma Comisión Europea pueda poner al Gobierno de España en determinadas cuestiones. Yo creo que si hay algo importante hoy en día, independientemente, insisto, si quitamos el ruido y la furia que, utilizando las palabras de Follner, que remueve la sociedad española, creo que es el reto como país que supone gestionar 140.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. ¿Qué supone? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Se conecta la administración con la sociedad civil? ¿Tenemos ideas suficientes? ¿Seremos capaces de llevar a cabo? ¿Cómo será el reparto de esos fondos? En fin, hay muchas preguntas que no las voy a plantear evidentemente todas ahora. Uno que es hombre de radio pues sabe que el tiempo es la espada de Damocles y el tiempo es oro. Lo primero que voy a hacer es presentarles a nuestros expertos, a Juan Luis Manfredi, que es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte periodismo y relaciones internacionales, imparte docencia en la Facultad de Comunicación, que está en Cuenca, y también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Como investigador dirige el proyecto de investigación La diplomacia pública de las megaciudades iberoamericanas, estrategias de comunicación y poder blando para influir en la legislación ambiental global. Escribe sobre relaciones internacionales y diplomacia, comunicación y tecnología, así como riesgo político y orden liberal. Es columnista de 5 días, colaborador regular de Conversation, CMM Radio, Canal Sur Televisión. El currículum de los dos es amplísimo, me permito comprimirlo y por dar el dato último de Manfredi, que lo he seguido este mismo fin de semana, tienen ustedes en el Independiente, en el periódico Independiente, un magnífico podcast sobre Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? El Leviatán, ¿no? Pues la concepción de Hobbes, un político del siglo XVII, cuál es la vigencia, la actualidad que pueda tener en una situación pandémica como la que vivimos ahora. El temor, el miedo de la persona y el refugio del Estado. Bueno, Manuel Villasalero es profesor titular de Organización de Empresas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con sede en Ciudad Real, especializado en conocimiento, innovación y estrategia. Ha publicado su investigación en revistas científicas de impacto, tales como European Journal of Innovation Management. Bueno, es interminable la cantidad de publicaciones, claro, abrevio, porque si no, lo importante es lo que ellos nos van a decir. Ha recibido el premio Estudios Financieros en dos ocasiones, habiendo sido premiado asimismo por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. En materia de gestión ha sido vicerrector de Economía y Planificación de la UCLM durante 9 años, posición desde la que ha participado en los programas de financiación del Banco Europeo de Inversiones y en 3 marcos de programación de fondos estructurales europeos, FEDER y FSE. En el capítulo de transferencia e innovación ha venido participando como consejero delegado y consejero en la administración de una docena de sociedades de base tecnológica y dirigido aulas, universidad a empresa en materia de empresa familiar, creación de empresas y transformación digital. Yo creo que tenemos buenos mimbres. Juan Luis,
el profesor Manfredi va a hacer primero una introducción del contexto en el cual nos desenvolvemos, político, social, económico, periodístico incluso también, evidentemente, en este 2021, contexto pandémico, y Manuel Villasalero, el profesor Villasalero, pues va a rematar, digamos que Juan Luis saca el córner, Villasalero remata, porque va a, evidentemente, a dar el parámetro de lo que es la política económica y de cómo puede influir, y insisto, es un reto como país que yo creo que no hemos afrontado hasta ahora y de hecho hay voces incluso que dicen si estamos preparados o no para llevarlo a cabo, bueno, cómo económicamente se puede ejecutar este desafío. Así que, querido profesor Manfredi, te paso la palabra. Ah, bueno, por cierto, una cosa más, antes de daros la palabra, ya digo, la exposición primero de Manfredi y luego de Villasalero. Todos aquellos que queráis preguntar a cualquiera de los dos o suscitar alguna intervención, alguna reflexión, sabéis que tenéis un chat a vuestra derecha y ahí podéis escribir lo que consideréis oportuno, que yo luego después pues intentaré daros la palabra o intentaré hacerme eco de las reflexiones, preguntas que lleguen tanto como para uno como para otros. Así que, como ya digo, el tiempo es oro, ya he consumido yo demasiado. Profesor Manfredi, suya la palabra. Muchas gracias Javier y en primer lugar muchas gracias a la Cátedra de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha por invitarme a participar en esta dosis informativa y a la Caja Rural, por supuesto, a la Fundación. Gracias a Fátima y a todos los que habéis contado conmigo para dar una primera pincelada de lo que llamaríamos estrategia y política ante los fondos europeos, ¿no? Porque efectivamente este es el tema del momento, ¿no? Estamos hablando de que antes del 30 de abril deberíamos de conocer, deberíamos de tener acceso a los planes definitivos o lo que se llamaría en el argot los hitos en la ejecución. ¿Qué va a suceder con esos primeros 27.000 millones de euros que parece que llegarán antes de finales de año, ¿no? Estamos en un momento apasionante, ¿no? Tenemos en Europa un contexto económico o político, diría yo, por centrarme en mi ámbito, donde tenemos un apoyo masivo del Banco Central Europeo para hacer lo que haya que hacer. Tenemos un momento de flexibilidad presupuestaria y tenemos un momento de vacunas, porque las vacunas van a llegar. Yo soy, como siempre, un optimista preocupado y las vacunas llegarán antes o después y eso alimentará la economía real, la gente podrá salir al bar para entendernos y tomar algo y todo eso va a llegar. Pero sacando un poco el gran angular, yo creo que la oportunidad europea es el momento también para pensar las 4 crisis que tiene Europa, ¿no? Y cómo los fondos nos pueden ayudar desde España a recuperar una posición de liderazgo en Europa y a contribuir a la recuperación, ¿no? Las 4 crisis, por centrarlas, son: la primera es la económica, más o menos los datos dan como poco una caída del 5,1% en el PIB, es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Hay una segunda crisis fiscal, aunque yo creo que aquí el profesor Villasalero nos puede iluminar, porque eso de que vivimos en la crisis fiscal yo es que lo llevo escuchando toda la vida, así que supongo que eso no es tan nuevo, ¿no? Pero sí es verdad que hay un primer debate entre lo que yo llamo los cartujos, ¿no? Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca, y algunos como por ejemplo Schäuble, ¿no? Que escribía recientemente que se alarmaba por la deuda, por los tamaños y las dimensiones, ¿no? La tercera crisis es política, ¿no? Tenemos que saber qué Europa queremos y tenemos que saber qué papel quiere jugar España en esa Europa del futuro. Recordemos que con la ejecución efectiva del Brexit pasamos a ser el 4º país en tamaño, en población, en peso real dentro del proyecto europeo y tenemos que saber qué queremos hacer. Y la cuarta crisis, que no es menor, es lo que yo llamaría la debilidad científica y tecnológica de Europa, ¿no? Tenemos un enorme poder normativo, somos el mercado de referencia para cualquier actividad o iniciativa que se quiera impulsar, pero tenemos que saber pues que estamos teniendo problemas con las vacunas, con la tecnología, con la transformación digital, estamos teniendo problemas con multitud de industrias que representan el futuro de esa Europa, ¿no? Por ceñirme a mi asunto político, recordaría lo más importante. El dinero que viene condicionado. Hay alrededor, aquí las cifras bailan y seguro que el profesor Villasalero se las conoce mejor, hay alrededor de 200.000 millones de euros destinados a fondos de cohesión, pero vamos a ver más que nunca condicionalidad política.
Eso significa que se van a dar pistas de lo que queremos. Esto no es nuevo. Los que estamos en la Liga Europea, digámoslo así, pues tenemos acceso a las recomendaciones del semestre europeo, donde una y otra vez se nos recomiendan, bueno, pues cuáles son las reformas que debería emprender España, cuáles son los puntos que no tenemos bien, cuáles son las reglas de gasto y cuáles deberíamos de aplicar y cuáles deberíamos de dejar de aplicar. Y en todo caso, por orientar y por rápidamente ya dar paso a mi compañero, las líneas maestras de lo que viene son las siguientes. Una, transformación digital. De todo ese dinero que hemos hablado, que podría ser 1,08 billones de euros en el marco financiero plurianual, más los 750.000 millones de euros, 170.000 van a ir a transformación digital. El segundo, y seguramente el más importante, todo lo que tenga que ver con el cambio climático. Todas las energías renovables, la construcción y reforma arquitectónica, eficiencia energética. Bueno, todo esto, si de verdad nos creemos que Europa puede reducir en un 68% su dependencia de carbón y del fósil hacia 2030, pues esto va a ser fundamental. El tercer vértice son las administraciones públicas. Si queréis, nos ponemos las universidades los primeros para que nadie diga que nos escaqueamos de esto. Tiene que ver con servicios mixtos, tiene que ver con la innovación social, tiene que ver con la colaboración público-privada, tiene que ver con la orientación al servicio ciudadano, etc. Y el cuarto y último punto, la política industrial. Hay un momento en el que precisamente hablábamos de debilidad científica y tecnológica. La pandemia nos puso de manifiesto que no tenemos las industrias que deberíamos de tener en el territorio europeo. Y las distancias son largas, las cadenas de suministro se rompen, tenemos problemas a la hora de garantizar los empleos y todo eso genera un entorno político europeo que afecta directamente pues a la sociedad española, a la ejecución efectiva de los fondos y a las, si lo quieren llamar así, a las reglas de gasto que vienen, ¿no? Y yo con esto yo creo que ya he hecho un buen inicio y ahora, profesor Villasalero, seguro que tiene mejores datos. Muy bien, gracias, Juan. Si te parece, Javier, paso directamente y continúo la intervención. En primer lugar, y muy rápidamente, igualmente agradezco, me sumo a los agradecimientos de mi compañero, Juan Manfredi, especialmente por el hecho de que la Fundación ha querido que la universidad tenga en este caso el protagonismo, nombrando o invitando a dos expertos para hablar sobre esta materia. Antes, por retomar un poco la intervención de Juan y ubicarla en ese contexto, incardinarla en la parte política respecto a traerla más a la parte económica, que es la que yo voy a tratar, y tocando un argumento que ha insistido Juan, pero que también presentaba Javier en la introducción, decíais, bueno, es una ingente cantidad de recursos. Son 750.000 millones de euros a precios constantes del 2018, en realidad más dinero en términos nominales. Pero la primera idea que me gustaría trasladar es que es poco dinero. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con los recursos que para plan de recuperación ha puesto el Reino Unido sobre la mesa, el Reino Unido en términos de PIB ha puesto el doble que el que ha puesto la Unión Europea. Y Estados Unidos ha puesto en términos de su PIB 5 veces más dinero que el que ha puesto la Unión Europea. Evidentemente tenemos que entender que la Unión Europea es un Estado, una unión de Estados, no es un Estado confederado, no es un Estado como el Reino Unido, a pesar de sus singularidades, pero lo cierto es que aunque lo que nos parece mucho, en realidad si lo comparamos con otros países desarrollados, palidece, como decía un artículo de prensa Salmón de los últimos días. Entonces, esa sería una primera consideración importante a tener en cuenta. La segunda que me gustaría introducir es el plan, ¿no? Como ha dicho Javier, probablemente, casi con toda seguridad, mañana el plan se aprueba en el Consejo de Ministros. Inicialmente estaba previsto que ese plan de recuperación se pudiera aprobar antes, pero bueno, finalmente se aprobará mañana con fecha límite 30 de abril. Habrá países que no lo enviarán el 30 de abril, lo cual significa que no estamos ni mucho menos retrasados en la remisión de esos planes. Y, por tanto, estamos ante un tema de absoluta actualidad. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España respecto al plan de recuperación? Pues ha hecho tres cosas importantes, en mi opinión. En primer lugar, desde que esto se aprobó en verano del 2020, ha sacado el decreto por el que se desburocratiza, se agiliza el funcionamiento de la Administración y la gestión de estos fondos.
lo ha hecho con una celeridad muy importante, no es exenta de críticas, por todos conocidas. Hay un informe del Consejo de Estado que viene a decir que cuidado con algunas cuestiones que se han introducido, pero el día 1 de enero del 21 teníamos en vigor un decreto que moderniza sustancialmente la forma de gestionar dinero de estos fondos europeos para absorberlos con la mayor velocidad por parte de España. Primer acierto importante. Segundo acierto importante, el Gobierno es uno de los pocos Estados miembros capaces de introducir en su presupuesto del 2021 el Fondo de Recuperación. Lo introduce y anticipa 27.000 millones de euros. Ojo, lo que nos está diciendo es, yo no sé si el plan de recuperación estará aprobado, no sé si el dinero habrá llegado, pero yo lo voy a anticipar en el 2021. Y eso es un acierto enorme si lo que creemos es generar un efecto contracíclico en la economía y acelerar la recuperación. Y, en tercer lugar, va muy rápido. Va muy rápido en un aspecto que resulta sustancial, y aquí le he pasado ahora la palabra a Juan por el interés que tiene sobre esos temas de gobernanza, ¿no? Lo que ha hecho el Gobierno ha sido las famosas manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés es un procedimiento parecido a la consulta pública, pero en el ámbito empresarial, por así decirlo, empresarial, ciudadanos, empresas, instituciones. Con esas manifestaciones de interés ha establecido una interlocución directa con los interesados del plan y se ha saltado a los representantes de esas empresas, de esos trabajadores, de esas instituciones, de esos diferentes beneficiarios finales. Eso ha sido un ejercicio no exento de críticas, pero le ha pedido de primera mano a todo el mundo, oye, si yo te diera el dinero, si yo estuviera en condiciones de darte el dinero, ¿tú qué harías con él? Dímelo por anticipado para que yo diseñe las convocatorias. Y en ese sentido, igualmente, tampoco tiene parangón lo que ha hecho España en el seno de la Unión Europea y también es algo que hay que destacar. En estos momentos se presenta, por tanto, como avanzadilla de la Unión Europea en lo que se refiere al plan de recuperación. Luego tendré oportunidad de comentaros alguna información digamos, más de interés sobre esta cuestión. Tan avanzadilla es que en la comisión están un poco como diciendo, a ver, no tan deprisa, no tan deprisa. Es decir, por primera vez la comisión va un poco más, o quiere ir un poquito más lenta de lo que quiere ir España. Y esa es la situación que tenemos en estos momentos. Primer mensaje antes de pasarle la palabra nuevamente a Juan. Todo el mundo está a tiempo en este momento de participar en el fondo de recuperación. Esto es una duda enorme, porque como ha habido estas convocatorias de manifestaciones de interés, muchas empresas, muchas instituciones piensan que ya se les ha pasado el tren. No es así. Las manifestaciones de interés simplemente son para preparar, para conformar las convocatorias que luego tienen que salir y que son las que arrastran el dinero. Por tanto, todo el mundo, esto es muy típico, me preguntan algunos amigos empresarios y responsables de pymes esta cuestión. Todo el mundo está a tiempo ahora para sumarse a los fondos de recuperación. Es el momento de ponerse a trabajar en ellos. Juan, si te parece. El micro, Juan. El micro. Perdón, ya está. Listo. Decía, yo creo que esta es una de las claves que tiene como objetivo esta dosis, ¿no? Yo creo que lo más importante es saber cómo puede afectar el fondo a la empresa. ¿Cómo podemos trasladar esas ideas abstractas, esas cifras que nos perdemos a veces, 27.000, 200.000? Bueno, ¿y esto cómo va? ¿Qué recomendaría yo en un primer inicio? Lo primero sería leer un poquito en detalle cuáles son las reformas estructurales que están sobre la marcha. Tiene muchos nombres, pero esa, por si lo quieren buscar, ¿no? Las 10 políticas palanca de reforma estructural, porque ahí dan las claves de dónde va a estar el paquete de medidas y dónde va a estar el paquete de inversiones, ¿no? Ahí tenemos transición energética, pacto por la ciencia, educación, nueva economía. Tenemos una serie de ideas fundamentales que nos van a servir para identificar dónde se va a poner el acento. Y una segunda recomendación muy clara que yo haría al entorno empresarial es identificar de qué manera se pueden crear o se puede participar o se pueden anticipar estos proyectos estratégicos, ¿no? Estos famosos PERTE que aparecen en el artículo 8.1 del Real Decreto, proyectos estratégicos
para la recuperación y la transformación económica, donde para mí ahí va a estar el corazón de los fondos, ¿no? Ahí es donde vamos a ver cuáles son las actividades realmente transformadoras que puede liderar España. Ahí vamos a poder crear nuevos yacimientos de empleo, ahí vamos a poder crear desde cero, y esto es muy importante. Estos fondos tienen como finalidad, no sé, Manuel, cómo lo ves tú, pero cambiar de verdad el panorama de la economía española. No se trata de resucitar empresas zombie, y esto va a ser un tema muy difícil, ya lo sabes tú. Se trata de crear sectores nuevos. Aquí tengo apuntados algunos. Infraestructuras, conectividad, cultura, ocio, consumo energético, economía circular, despoblación, control veterinario de fronteras, que esto le gustará a nuestro rector, la seguridad, la autonomía estratégica, toda la industria militar. Es decir, es todo un universo de nuevos empleos y nuevas industrias que es donde debemos de estar. Y a través, en mi opinión, de eso que llamamos los proyectos estratégicos, los PERTE. Yo pondría la mirada ahí. Sí, Juan, como bien dices, probablemente ese es el alma del plan, ¿no? Los famosos proyectos estratégicos. Un proyecto es estratégico cuando va a movilizar una inversión enorme de dinero en un sector tractor para toda la economía nacional, en el que de alguna manera tenemos algún tipo de ventaja comparativa o podemos llegar a tenerla. El plan menciona en la versión borrador que tenemos del 13 de abril 5 o 6 PERTES. Uno muy claro es el del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, ¿por qué es seleccionado como proyecto estratégico? Que además se lleva la mayor cantidad del dinero, 14.000 millones de euros. Principalmente porque si no conseguimos que en España se fabriquen eléctricos, no convertiremos nuestras factorías en las fábricas obsoletas de fósiles, de automóviles fósiles. Entonces, es una estrategia, en este caso, defensiva de una industria muy potente a nivel español. Otro ejemplo, la industria aeroespacial. España ha conseguido tener un posicionamiento muy sólido en la industria aeroespacial, con especial atención, en nuestro caso, en Castilla-La Mancha, en diferentes polos y sedes. Y aquí se está haciendo exactamente lo mismo, es decir, tengo que invertir ahí porque tengo que proteger que no se vayan las actividades de mayor valor añadido a otros países europeos. Podemos hablar del tema del hidrógeno. España tiene una ventaja comparativa derivada de nuestras alegrías del pasado en energías renovables, pero eso dejó una industria de renovables muy importantes y, por tanto, podemos apalancar toda esa industria que hay de energías renovables hacia nuevas tecnologías como es el tema del hidrógeno. ¿O qué decir, por ejemplo, de utilizar el español en el ámbito de la inteligencia artificial? Exactamente igual. Otra fortaleza, el español como segunda, tercera lengua, y vienen todas las tecnologías de inteligencia artificial, que no es lo mismo que traduzcan al español que piensen en español en términos de inteligencia artificial. Bueno, esos son algunos ejemplos y, por supuesto, el sector agroalimentario, que naturalmente es uno de los referentes. Eso, Juan, como tú bien dices, debería ser el alma del plan de recuperación, porque es un enfoque estratégico, es decir, grandes proyectos en donde yo he hecho un análisis de oportunidades, de amenazas, de fortalezas y debilidades. Y he decidido poner mis cartas con inversiones millonarias, estamos hablando de asignaciones de recursos muy importantes, en ellos, para realmente transformar la economía, en algún caso revolucionar la economía en nuevas direcciones. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que está en el estribillo de la Comisión Europea, ¿no? Cuando uno lee los papeles que van llegando, bien sabemos que están promocionando mucho a esta economista italiana, ¿no? A Mariana Mazzucato, y esta idea de identificar misiones, no proyectos de renovación, sino vamos a ver dónde puede estar España en el año 2030, en estas áreas que tú mencionabas, por citar 5. Y no se trata de ir al detalle de expresamente si mi empresa puede o no puede, sino queremos estar en la industria aeroespacial. Bueno, pues sabemos que ahí va a haber ingresos, que ahí va a haber una apuesta directa y que va a haber una apuesta sostenida. Alguien preguntaba aquí si se puede participar o no se puede participar ahora mismo. Yo creo que sí que se puede participar porque en estos PERTE una de las claves fundamentales es que no se le da el dinero a una empresa. Se le da el dinero a un sector, a un área de actividad, a una línea estratégica, ¿no? Yo tengo aquí anotadas algunas otras donde lo que se quiere buscar es, bueno,
Para que ese motor eléctrico funcione necesito varias empresas, necesito un ecosistema, un hub o como lo quieras llamar, que le dé soporte y servicio a todo lo demás. Ahí también las universidades tenemos cosas que decir, claro, a través de la capacitación, a través de la formación directiva, a través de un montón de cosas. Pero no se trata de, para entendernos, de dar dinero para poner unas placas solares, sino toda la industria que esto supone, dónde se hacen, dónde se fabrican, cómo se exportan y demás. Yo creo que esa palabra, yo creo que los interesados, esta idea de misión de Mazzucato es recurrente en toda la literatura europea. Yo creo que esa parte es clave, pero ahora, como antes hemos hecho alguna valoración positiva de la actuación que ha planteado el Gobierno respecto al Fondo de Recuperación, vamos también a poner un poco el contrapunto, ¿no?, de plantear algún pero. El pero del plan de recuperación. Bueno, el plan de recuperación tiene toda esta parte más de valor añadido, que son los planes estratégicos, los proyectos estratégicos, los PERTE, pero luego peca de una cosa. Muy claramente, además se ha puesto en manifiesto en numerosos artículos de opinión. Al final viene a ser una especie de café para todos. Todos los ministerios, absolutamente todos, han cogido en mayor o menor medida una parte de los fondos de recuperación. Y claro, eso desde el punto de vista político, entroncando nuevamente con lo que comentábamos, Juan, pues te genera, te libera de problemas, te libera de determinados asuntos, pero es difícil pensar que una economía nacional pueda construir las bases de su transformación y la revolución de su economía sobre absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha intentado hacer una especie de equilibrio entre lo que realmente es el corazón del plan de recuperación, del mecanismo de recuperación como tal, que sí que está incardinado en esos PERTES, y luego una parte en la que se han intentado evitar, bueno, pues otro tipo de tensiones posiblemente, en donde ese componente no está tan claramente manifiesto. Pongo un ejemplo. 7.000 millones de euros a la rehabilitación de viviendas. Hombre, gastarse 7.000 millones de euros en rehabilitación de viviendas, que además ya se han establecido los tramos, el tramo mínimo es básicamente cambiar algunas ventanas y con eso ya tienes una intensidad de ayuda del 20%, no es seguramente una forma que revista los requisitos de que tenga bien público, es decir, de que beneficie a todos, además del interesado. No queda claro si el interesado, en cualquier caso, no iba a cambiar su ventana, aunque no le dieran estas ayudas. Y sobre todo no queda claro que estas ayudas tengan que ir precisamente con cargo a este fondo, que seguramente hay otros instrumentos para haber planteado cosas similares. Entonces, en el plan, en mi opinión, se mezclan cosas que son muy estratégicas con cosas que son más bien ordinarias, es decir, de gasto normal, de gasto corriente, que realmente no va a suponer un impacto industrial, es decir, no va a posicionar nuestras empresas y a nuestros empresarios de una manera diferente, ¿no? Otro ejemplo, por volver al tema de la vivienda. 7.000 millones de euros en vivienda, prácticamente no hay nada en ingeniería civil, en la parte de infraestructuras. Si eso lo comparamos con lo que ha hecho Biden en Estados Unidos, Biden son 2,6 trillones de dólares de los suyos en infraestructuras, que claramente cualquier infraestructura de esta naturaleza reúne la cuestión de beneficiar a todo el mundo. Es decir, es un bien público, evidentemente. Entonces yo le pondría ahí el pero. No sé qué opina Juan. Un segundito, si me permitís, por ir dando juego también a quienes están inscritos y van formando ya algunas preguntas. El profesor Manfredi ha hecho mención a una de ellas, a José Luis, que planteaba que si cualquier empresa puede presentar una manifestación de interés. Lo que aquí yo abundaría o repreguntaría sería si tenemos claro cómo hacerlo. Quiero decir, porque digamos que esto es todo nuevo y no sé si finalmente las comunidades autónomas con la famosa cogobernanza podrán o no vehiculizar, tramitar o sean interlocutores válidos para en un momento determinado poder, digamos, como administración próxima y cercana y con mayor interlocución al Gobierno de España, poder llevar esa petición que realiza o esa manifestación de interés que se plantea. Punto 1. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo para que cualquier empresa lo pueda realizar?
no sé qué pensáis al respecto, y luego voy con otra que se ha planteado, pero no sé qué pensáis al respecto, si será la comunidad autónoma o cómo se puede plantear para que efectivamente cualquier empresa pueda optar y pueda participar en este proceso. Yo, sí. Bueno, Juan, adelante. No, a ver, la respuesta directa es que el plazo para la manifestación de interés se cerró hace un mes y medio, pero ni eso te excluye de la asignación de fondos, ni eso ni haberlo hecho te garantiza recibir fondos. Es simplemente, como apuntaba Manuel, un poco para saber qué líneas estaban preocupadas o qué líneas, perdón, interesaban a la comunidad concretamente, ¿no? Entonces, ahora es el momento. Por eso yo apuntaba que la solución, más que crear una nueva línea, una nueva manifestación de interés, es leer bien estas 10 políticas palanca, que es como se llama, porque ahí es donde va a estar. Luego ya veremos el detalle, pero ahí es donde va a estar la prioridad del dinero que llegue en los plazos que llegue. Las líneas, las palancas están siempre en las mismas ideas de infraestructuras, conectividad, educación, transformación digital, administración pública, transición energética. Al final, la melodía es siempre la misma. Por tanto, no va a modificarse con una manifestación particular, pero cualquier iniciativa que vaya en esta línea, en estos 10 grandes puntos, seguro que tendrá éxito. ¿No, Manuel? Sí, como tú bien dices, la mayoría están cerradas, se han emitido 14 manifestaciones de interés, empezaron a salir el año pasado. Es decir, lo que volvíamos al principio, que el gobierno ha sido muy ágil haciendo estas consultas. Si no me equivoco, la única que está abierta es la digitalización de pymes, que es de la última que se ha puesto en marcha, y puede que se ponga alguna más en estos días, porque siguen lanzándose manifestaciones de interés. Pero las manifestaciones de interés vienen a ser proyectos de una envergadura enorme que normalmente ¿quién los está planteando en términos de empresas? Los están planteando las empresas, nuestras empresas del IBEX y del mercado continuo. Es decir, las grandes empresas son las que están planteando eso. Y en muchos casos están contando inicialmente y contarán después con pequeñas y medianas empresas con las que tienen que establecer el consorcio correspondiente para poder estar en la fase de convocatoria a las ayudas. Por tanto, las manifestaciones de interés no solo permiten poner un tema en la agenda, por ejemplo, el corredor del hidrógeno que ha planteado Iberdrola, sino que además permiten ir sumando socios, ir construyendo el consorcio que luego va a ir a licitar a la convocatoria. Y esto es muy importante en línea de esa pregunta. El Real Decreto prevé la creación de un registro público de interés, de manera que todas las empresas sepan quién quiere trabajar en el corredor del hidrógeno, por ejemplo, o quién quiere trabajar en la calidad de la cadena alimentaria, de manera que se puedan sumar en la fase de convocatoria. Yo creo que esto es muy importante en términos de participación. Y luego había una cosa, Javier, que tú planteabas en relación al tema de la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, ¿cierto? También se podrían plantear. Bueno, el Gobierno yo creo que acertadamente ha dicho que en lo que se refiere al mecanismo de recuperación, el liderazgo tiene que ser del Estado, tienen que ser proyectos estatales, por la envergadura de los proyectos a los que nos estamos refiriendo y sobre todo por el hecho de que esos proyectos normalmente traspasan las barreras autonómicas, varias. De hecho, muchas de las quejas que tienen las grandes empresas cuando están con las manifestaciones de interés, que también las ha puesto en manifiesto la Comisión Europea en algún caso, es que hay auténticas dificultades para plantear proyectos de ámbito español. Es decir, cuando uno intenta traspasar los límites de una comunidad autónoma con un mismo proyecto, tenemos problemas. Sin ir más lejos, ahí está el aeropuerto de Toledo y Madrid, que está situado en dos comunidades autónomas, ¿no? Ese tipo de proyectos que aglutina varias comunidades autónomas, el liderazgo tiene que ser del Estado, por supuesto con la participación de las comunidades autónomas. Está previsto que se traspase aproximadamente un tercio de los fondos a las comunidades autónomas. Pero una vez que esos proyectos líderes han sido aprobados a nivel estatal. Yo creo que es muy importante que demos esa visión porque de otra manera es imposible plantearlo. Si hablamos del coche eléctrico, del vehículo eléctrico, si lo lleváramos a nivel autonómico, esto seguramente daría lugar a una competición autonómica por ver dónde se situaba la fábrica de baterías, por poner un ejemplo. Entiendo que planteas entonces que digamos una primera criba de proyectos de país
digamos, superautonómicos y una segunda criba probablemente ya de proyectos, bueno, pues a lo mejor más pegados al territorio, más específicos. Hay otra pregunta, os la formulo, tanto a Manfredi como a Villasalero. Dicen, ¿no corremos el riesgo de crear una burbuja de empresas de renovables si se crean con el objetivo de captar fondos? Bueno, acordaros, ya los que tenemos cierta edad, nos acordaros, hace quizá 20 años aproximadamente, también en el ámbito político, en su momento, además en esta comunidad autónoma, salió el tema de los cazaprimas. No se acuerde de los cazaprimas por el tema agrícola, en este caso, de las ayudas de la Unión Europea. Y lo que plantea este inscrito o inscrita, no lo sé, es eso, de que si existe el riesgo de crear una burbuja de renovables, ¿no? En línea de las políticas palanca que hablaba antes Manfredi, ¿no? Por donde van las líneas estratégicas. ¿Qué pensáis? A ver, yo por matizar y completar lo que dice Manuel, ¿no? Yo creo que esa idea de que al final el Ministerio de Hacienda es quien tiene la última palabra, ¿no? Que lo recoge el Real Decreto en el artículo 19.1, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con evitar la captura del regulador. Yo no sé si va a haber una burbuja de empresas renovables, pero sí creo que puede haber esto que mencionaba yo antes de pasada y que es un tema de política pública muy complicado de asumir, que es qué hacemos con las empresas zombie, empresas que han sido atravesadas por la COVID y no solo atravesadas, sino que es que además en este mundo en el que vamos, con teletrabajo, con más digitalización, con otro tipo de necesidades, con más economía de los cuidados, economía de los servicios, pues es que hay algunas empresas que se agotaron, en fin, ha llegado la COVID y se las haya llevado. Algunas de estas grandes empresas, que son grandes, van a procurar que haya líneas estratégicas vinculadas a su tejido productivo para mantenerse. Y estoy seguro de que más de un regulador pues estará tentado de mantener estas empresas. Es una decisión muy difícil porque supone desempleo y supone cierre de actividad. Esto lo vamos a ver que es protección de manera artificial de algunas actividades pues que me temo que no tienen mayor recorrido. Ojo, no porque lo decida el regulador o no porque lo decida nadie, sino porque de repente en un año hemos cambiado nuestros hábitos y hemos decidido cambiar algunas de nuestras cosas en, bueno, pues algunas de nuestras prioridades. Ahora queremos otro tipo de cosas y hemos abandonado otras. Bueno, pues esto hay que saberlo, ¿no? Esa quiebra técnica yo creo que no se puede mantener con respiración asistida vía fondos europeos, no es la idea. Hay que ayudar a capacitar a esos empleados, hay que ayudar a ese empresario a hacer su transición, pero no podemos mantener empresas zombies, que es un tema, insisto, muy complicado de gestionar. Sí, yo estoy de acuerdo, Juan, contigo y además aprovecho para introducir un matiz y un argumento nuevo que también quería poner sobre la mesa. En primer lugar, el año pasado surgieron muchas dudas de si éramos capaces, si las empresas, las instituciones, las entidades, las asociaciones españolas serían capaces de plantear una cartera de proyectos suficiente como para absorber esos famosos 750.000 millones de euros. Bueno, lo que ha ocurrido es que no solo han sido capaces, sino que además han hecho un ejercicio muy beneficioso de plantear, anticipar sus planes de inversión, pensar en términos estratégicos, sino que ahora mismo hay una sobredemanda en términos de manifestaciones de interés respecto a los fondos disponibles, que no existen cifras oficiales, pero simplemente sacando la que ha planteado las empresas del IBEX 35, que lo han hecho público por los temas de regulación de mercado, podríamos estar hablando de 10 a 15 veces. Es decir, se ha solicitado dinero entre 10 y 15 veces por encima del dinero que hay. Es decir, hay una sobredemanda de proyectos muy importante. Si eso es así, estamos hablando de que la tasa de éxito de estos proyectos estratégicos estará en torno al 5 o al 10%, ¿vale? En la selección de proyectos. En algunos casos, como bien comenta Juan, sobre todo en estos ámbitos donde no se ha hecho un planteamiento tan estratégico, es posible que el dinero acabe llegando a esas empresas zombies. Pero yo estoy convencido que en la parte, al menos de los proyectos estratégicos, los proyectos que se van a financiar van a ser proyectos robustos. Simplemente porque va a haber una selección natural. Luego podrá haber algún tipo, naturalmente, como siempre,
intervención o de alguna información privilegiada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estoy seguro que el nivel de exigencia en la selección de proyectos va a ser muy alto. Ahí están los indicadores, la comisión ya los hizo públicos. Por cierto, y aprovecho también, han puesto muy acertadamente entre los indicadores básicos el hecho de que el consorcio incorpore universidades o centros de investigación en el propio consorcio, porque el hecho de que una universidad o un centro de investigación esté en un proyecto implica, de alguna manera, el aval de que hay un cierto grado de innovación o de transformación o de cambio en el seno de ese proyecto. Y yo creo que ahora el gran reto, hay un mercado de consultoría floreciente que está trabajando intensamente en elaborar proyectos y redactar iniciativas muy exquisitamente hechas para poder optar a los fondos. En algún caso, algunas universidades también están redactando proyectos para el ámbito empresarial en consorcios. Entonces, yo creo que esa parte, al menos en algunos ámbitos, tal y como está planteado el plan, la tasa de éxito va a ser baja, lo cual va a garantizar que el dinero llegue a proyectos realmente campeones, por así decirlo, que es un poco lo que tiene que producirse. Yo, por completar tu aportación, Manuel, yo señalaría, en una dosis formativa como esta, yo creo que debemos de aterrizar esas ideas de IBEX a nuestra economía real. Y ahí yo creo que hay mucha oportunidad. Es decir, es poco probable que una pyme lidere una línea estratégica, es poco probable que sea quien lidere esas, ¿cómo se llama esto? Estos proyectos singulares, si no recuerdo mal. Pero lo que estoy seguro es de que en esa evaluación parte del procedimiento va a incluir, bueno, ¿cuál es tu dinámica positiva de creación de empleo? ¿Cuál es ese empleo de calidad que vas a generar? ¿Cuál es tu relación con universidades? Has mencionado tú, pero yo haría mención expresa también al tercer sector, a corporaciones, a pymes. Es decir, se va a poner en la matriz de evaluación estos indicadores que son si me voy a la primera intervención que yo tenía, ¿no? Europa tiene un problema de política industrial y esto que ahora hemos llamado el reshoring, que es básicamente volver a traer aquí industria, esto lo vamos a tener en la matriz. Es decir, no queremos asignar una línea estratégica ni un proyecto singular a alguien que se vaya a llevar fuera la producción. Lo que quiero es que esas baterías, ¿dónde van a estar? Y el punto de reciclaje, ¿quién lo va a hacer? Y eso cuánto contribuye a creación de empleo neto. Preguntabas tú, Javier, por comunidades y ayuntamientos. Es ahí donde tenemos que competir, en ese sector de complementariedad del hub, en ese sector que va a crear valor a través de, oye, tú llevas la cabeza, pero luego hay que aterrizarlo en algún sitio concreto. Y aquí tienes terrenos y aquí tienes mano de obra. Vuelvo a la capacitación, vuelvo a las universidades. Necesitamos capacitar, ¿no? Recientemente veíamos alguna formación expresa en Big Data, por ejemplo. Bueno, es que tenemos que estar ahí. Eso va a estar ahí. Yo quería preguntaros, al hilo de lo que planteáis, debido a la magnitud de la empresa, por así decir, si consideráis, tú hablas, mira, me sirve lo último que has dicho, Manfredi, para plantearlo, para tirarlo un poquito hacia arriba. Hablas de la capacitación y yo pregunto si consideráis, se han sacado aquí ya lo de las políticas palancas, es decir, los criterios que se van a utilizar, pero si creéis que tenemos los líderes adecuados, pertinentes para llevar a cabo la cuestión. ¿Por qué lo pregunto? Porque digamos que en una sociedad como la nuestra actualmente, y cojo información de la prensa de hoy, hiperpolitizada, donde tenemos un gobierno que se habla con un tercio de las comunidades autónomas, pero con 2/3 no se habla o se habla menos. ¿Cabe la posibilidad de que, y esto yo lo planteo tal cual, que se primen criterios políticos por encima de económicos en un momento determinado? Es una pregunta dura, pero es que yo creo que la Comisión Europea también hoy al gobierno le ha dicho, no, venga usted con el consenso, le pide el consenso con el primer partido de la oposición, que no lo tiene. Entonces, no sé cómo veis el tema de
liderar en lo que significa liderar, es decir, en lo que significa primar el criterio económico, el criterio digital, el criterio de economía circular sobre otro criterio político que en un momento determinado se pueda establecer. Manuel, si quieres entro yo ahí espero que no me pille el Claro. toro. A ver, yo mencionaba al principio que los fondos van a tener una fuerte condicionalidad europea y quien no quiera verlo, pues es que está mirando a otro lado. El consenso va a llegar por la vía de los hechos. Va a ser necesario y el liderazgo tendrá que adecuarse a esto. Permíteme, además de hablar del liderazgo político, de gestión pública profesional, que yo creo que tenemos que defenderla y que recuperarla, ¿no? Es decir, las decisiones políticas es fascinante que sean emocionantes y que sean apasionadas, eso es fascinante, pero luego hay que ejecutarlas. Y ahí es donde entra el contrapeso a estos problemas que tú mencionas de, bueno, de sobreactuación comunicativa, de sobreexceso o hiperliderazgo. Si tenemos una buena dirección pública profesional, si tenemos una buena respuesta dentro de la administración, va a ser más fácil que si si nos olvidamos de esta parte, digamos, de gestión pura y dura de planes estratégicos. Yo, como soy optimista, creo que habrá más consenso del que parece, porque muchas de estas líneas son fundamentales para el futuro de esa España 2030. Yo creo, Javier, hay una... Bueno, antes comentábamos que yo creo que es un acierto por parte del Gobierno el hecho de haberse dirigido a los interesados finales a la hora de hablar de los proyectos. Otra cosa son las reformas. Al final hay que presentar proyectos y hay que presentar reformas. Entonces, la parte de reformas, lógicamente, sí que tiene que haber una interlocución con los agentes sociales, con los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, con los diferentes sectores. Pero lo que se refiere a los proyectos, yo creo que ahí la idea de dirigirse directamente a los actores que en última instancia tienen que asumir el reto de ponerlos en marcha, creo que ha sido interesante porque te saltas todo ese ruido que, como bien dices, puede generar distorsiones, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí que es interesante. Y luego me gustaría introducir... Sí, dime, Javier, Sí. perdón. No. Continúa. Ahora entro yo en otro lado. Continúa, termina. Vale, me gustaría introducir otro tema, con el tema este de las comunidades autónomas, para que no quede un poco, y los entes locales, los ayuntamientos. Hay que decir que aquí hemos hablado del mecanismo, ¿vale? Estos son los fondos fundamentalmente del mecanismo. Pero además, como ha comentado Juan en su introducción, tenemos los otros fondos. Dos paquetes muy importantes, los fondos estructurales, por un lado, el FEDER, el Fondo Social, el FEADER en la política agraria, y por otro lado, el nuevo programa Horizonte Europa, que es el programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Si antes hablábamos, si miramos subvenciones, nos van a dar en subvenciones 70.000, que al final van a ser más de 80.000 millones de euros. Bueno, 80.000 millones de euros es una cifra muy importante, pero en política de cohesión van a venir 34.000 millones de euros más y eso los van a manejar prácticamente de manera directa las comunidades autónomas, porque les corresponde hacerlo así, porque es política regional. Entonces, cuidado con los equilibrios de cifras. El mecanismo es un mecanismo exigente, los proyectos tienen que tener impacto, tienen que cumplir metas, impactar en hitos. Y luego tenemos la política de cohesión, que llegan cantidades de recursos muy importantes. Y el tercer pilar es la política de investigación e innovación, que si de verdad nos creemos que queremos transformar la economía, tenemos que recurrir a ella. Y en este caso, España podría esperar, de acuerdo con lo que hizo en el periodo anterior y los fondos nuevos que se han asignado, podríamos llegar fácilmente a 15 o 20.000 millones de euros en política de investigación e innovación. Es decir, hay que poner todas las partes del dinero en la ecuación juntas. Dejar probablemente el mecanismo más en manos estatal y en esos grandes proyectos, dejar la política de cohesión que deben los gobiernos regionales alinearla con el mecanismo y sobre todo yo creo que tenemos que hacer una gran apuesta por el programa Horizonte Europa que realmente ofrece en este periodo oportunidades muy importantes a las empresas porque ha dejado de ser un programa
muy centrado en la investigación, sigue siéndolo, pero está muy centrado ahora en el desarrollo tecnológico y en la innovación y en el emprendimiento. Y en esa parte está más directamente conectado con el mundo de la empresa. No olvidemos, por tanto, cuando hablamos de Next Generation, todo el rato hablamos de Next Generation, que hay otros 2 paquetes de fondos muy importantes que juegan un papel complementario o diferenciado y que hay que tener en cuenta. Sí, Auxiliar. perdón, incluso Manuel, se me apura, ¿no? El programa de desarrollo rural son 7.500 millones de euros. Estamos hablando ahí de demografía, despoblación, tratamiento del suelo, biodiversidad, cambio climático. Bueno, hay muchas líneas. Yo creo que un poco en línea con lo que Javier preguntaba, lo que tendremos que saber alinear y forma parte de quizás de esta dosis es identificar qué línea es la que nos conviene a nosotros como pyme, dónde podemos ser competitivos y dónde podemos encontrar fondos para ayudarnos a, bueno, pues a ganar algún crédito, alguna línea, ayudar a nuestra transformación o lo que fuere oportuno. Yo creo que voy a introducir otra pregunta que nos formula otro de los inscritos, pero yo creo que al final hay que ser también un poco inteligente, ver cuál es nuestro fuerte. Pues comunidad autónoma, por ejemplo, tenemos la industria agroalimentaria, pero vamos, no solamente, también hay gigantes ya de la aeronáutica aquí, como pueda ser Airbus en Illescas, en Albacete, la logística que está desarrollándose de manera exponencial en zonas como el Henares, como la Sagra. Pero al final, si enfocamos todo hacia a esas políticas palancas a las que hablamos, pues eso, a esa transformación, a esa economía circular, a esa digitalización, yo creo que todo sector al final puede tener algún vagón de enganche o alguna, porque la siguiente pregunta que se formula aquí en el foro es si en estos fondos tiene cabida el sector servicios. Digamos que es el sector hasta ahora, digámoslo así, hasta ahora, porque en el año de pandemia, en el año de pandemia que llevamos, ya hemos visto como también ha habido también un reciclaje importante en algunos sectores, comida a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si en estos fondos tiene cabida o no, el sector servicios, que digámoslo así, entre comillas, sería el más analógico de la economía. Manfredi, cual que quiera. Bueno, arranco yo. Para el sector servicios yo creo que depende de un poco lo que tengamos en la cabeza por su definición y alcance, pero revisando aquí mis notas, toda esta parte de transformación digital de los negocios, estoy seguro, o de la pyme, vaya, estoy seguro de que va a haber espacio, ¿no? Estoy pensando también en esto que llama aquí agenda urbana y rural, estoy pensando aquí también en educación, en conocimiento. Bueno, yo veo muchas oportunidades para el sector servicios en un sentido muy amplio. Vuelvo a repetir el tema incómodo. El tema incómodo es que no va a haber ayudas para mantener cosas que ahora por el cambio social, demográfico y de tendencias ya no interesan. Es decir, bueno, pues ahora mencionabas tú la comida a domicilio. Bueno, pues es que a lo mejor ahora no nos podemos plantear tener un restaurante si no tiene un servicio a domicilio, si no tiene una aplicación que me permita reservar y un espacio seguro, si no me permite tener una campaña de marketing. Bueno, yo por ahí lo veo, pero seguro que Manuel puede mejorar mi aportación. No, bueno, el sector servicio está incluido. De hecho, uno de los componentes es, lógicamente, el turismo. Tú apuntabas acertadamente, Javier, el tema de la logística en Castilla-La Mancha, que yo creo que es un sector estratégico y, de hecho, así intenta reconocerse ahora en la nueva RIS3 de Castilla-La Mancha, cuando en el pasado no se pasó inadvertido. Y el sector servicios plantea un tema interesante que lo ha apuntado Juan, y es el problema de que en muchos casos los procesos de transformación digital pueden suponer una destrucción de empleo. En términos, por ejemplo, de sectores, especialmente en el sector servicios, han presentado proyectos, manifestaciones de interés prácticamente todos los grandes bancos de España en términos de transformación digital. Ha presentado manifestación de interés Correos, con varios proyectos. Todos esos proyectos, en última instancia, van a avanzar en términos de digitalización, pero pueden suponer una reducción neta de empleo. Porque el proceso de transformación digital en algunas actividades de servicios y en determinados puestos asociados a esas actividades de servicios pueden ser problemáticos, ¿no? Entonces, efectivamente, el sector servicios
Está incluido. Las críticas que se han dirigido, en este caso por parte de la patronal de empresas turísticas, es que entienden que se ha hecho una asignación pequeña de fondos, está en torno a los 3.000 y pico millones de euros, teniendo en cuenta el peso del sector, y cuando lo comparan, por ejemplo, con el sector de la automoción, que no es el mismo peso y en cambio le han destinado una ingente cantidad de recursos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de comparaciones ya empiezan a hacerse entre el ámbito industrial y el ámbito de los servicios. Pero ojo con los fenómenos de transformación digital en las actividades de servicios, porque estos son políticas públicas y nos podemos encontrar con situaciones difíciles de gestionar, ¿no? Por preguntar a los dos sois profesores y bueno, lo habéis estudiado y bueno, lo hemos vivido, lo viví yo siendo chico. A ver, este proceso al que nos abocamos, estos Next Generation, puesto que ha derivado la conversación aquí a este punto, ¿podría dejar en mantillas lo que fue la reindustrialización de los 80? A ver, yo vuelvo a ser optimista como siempre y vinculo mi idea a uno de los datos que daba Manuel, ¿no? Es decir, si estamos hablando de servicios, también hablamos de transportes. Transportes, estamos teniendo algunos datos que nos dicen, bueno, ha habido un incremento del 115 acumulado durante la pandemia. Es decir, estamos transportando paquetes, pero también fruta, pero también mercancías. Y fíjate, ahí va a haber una revolución, que es la incorporación de las flotas de vehículos híbridos, porque es que en los territorios urbanos no se va a poder entrar. Es que necesitamos esas limitaciones al diésel. Es que estamos viendo que los camiones que teníamos ya no nos sirven. Por tanto, claro que va a haber destrucción de empleo y quien no lo quiera ver, pues, bueno, pues es evidente que no lo quiere ver, pero estamos viendo que va a haber una enorme oportunidad. Permíteme, por ejemplo, recordar que tenemos una enorme oportunidad en España, en Castilla-La Mancha también, para regionalizar las cadenas de suministro. Somos un punto muy interesante para acceder al norte de África, para recoger todo lo que viene del Mediterráneo. Hay muchas oportunidades en muchos sitios para crecer, pero insisto, no se va a poder recuperar lo que COVID ha destruido. Eso yo tengo muchas dudas, ahí sí tengo muchas dudas. No, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, en que estamos en un proceso, o al menos pretende serlo, de reorientación de la economía con la reasignación de recursos que ello conlleva, eso sin duda. ¿Que es homologable a lo que ocurrió en los años 80? Probablemente estemos en esos órdenes de magnitud. Hay que tener en cuenta, en relación al empleo, que aunque al final el plan España Puede no lo ha recogido como tal, en el instrumento en realidad hay 6 pilares. En España lo hemos dejado en 4, que no coinciden exactamente con los definidos en el reglamento europeo. Pero uno de ellos es precisamente la reeducación y recualificación digital de los trabajadores. Entonces, en el plan, en el reglamento, de los 6 pilares, uno exclusivamente está destinado a eso, porque ellos son conscientes de la situación que se va a generar, en muchos casos, de necesidad de recualificar a un montón de gente en un nuevo entorno digital al que tienen que acostumbrarse, o recualificar competencias para adecuarse a ese contexto, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante. No nos centremos solo en la transformación sectorial, hay que ver también la recualificación del capital humano, en este caso. Bueno, hemos llegado prácticamente a la hora. Yo tendría incluso alguna cuestión más que plantear, sobre todo a un economista como es Villasalero. No sé hasta qué punto, a ver, si es muy tramposa o si es muy capciosa la pregunta, te puedes pedir el comodín del público, del pasapalabra. Pero no sé si, y Manfredi también puede, por supuesto, solo faltaría. Pero cuando estamos hablando de la cantidad de 750.000 millones de euros, 140.000 para España, pregunto, primero al economista, luego también, por supuesto, a Manfredi. ¿Va a valer algo el dinero? ¿Estamos en puertas? Bueno, en puertas no. Es ya una realidad, aunque esto ya da para otra cosa, insisto, pero ya como epílogo, solamente apuntar la guinda del pastel. ¿El que tenga algo que guardar, el que tenga algo que ahorrar, ¿le valdrá el dinero o tendrá que ir a la criptomoneda? Pregunto. Muy buena pregunta. Lo que nos va a ocurrir de manera más o menos inmediata es que todo esto va a generar un proceso de inflación tremendo. Evidentemente. Es decir, no nos equivoquemos. Nuestros sectores
nuestros sectores que han hibernado y que no son tan elásticos como para ponerse a trabajar en situaciones, absorber esta cantidad de recursos. Vamos a un proceso de inflación, con el problema añadido de que eso hay que hacerlo compatible en la política monetaria con que los estados no pueden pagar mucho por el tipo de interés de la deuda que han contraído. El Banco Central Europeo tiene una patata caliente: cómo controlar o ceñirse a su objetivo de inflación y cómo al mismo tiempo garantizar que los estados puedan seguir financiándose. Pero a mí me preocupa mucho la inflación. El otro día hubo una encuesta entre directores financieros europeos y era una de sus máximas preocupaciones, ¿no? Yo, si ahora que algo estoy mirando tuviera que hipotecarme, lo haría tipo fijo, no lo haría tipo variable. Variable. Sí, lo haría tipo variable. Yo creo que en términos monetarios vamos a tener un buen lío, Javier, como tú bien dices. El ahorro está en magnitud récord ahora mismo. El ahorro, además, líquido, es decir, el ahorro. Hay dinero. Hay muchísimo dinero, una cantidad ingente de dinero, y el dinero va a valer cada vez menos. En un proceso inflacionista, ese dinero acumulado que no tiene ninguna rentabilidad ni parece que vaya a tenerla, va a valer cada vez menos. Es evidente. La criptomoneda, bueno, las criptomonedas, sabes que ha tenido unos vaivenes de menos 20%, más 20%. ¿no? Volátil, como todo lo nuevo, sí, sí. No, por hacerle la pasarela a Manfredi, quizá a lo mejor una buena forma de darle valor a ese dinero es aprovechando precisamente el Next Generation para generar valor. Sí, a ver, aquí, por completar esta idea, no sé si optimista como siempre, ¿no? Pero Lagarde, otra vez, yo creo que de las top jobs de Europa es la única que está dando la talla, yo creo, con mayor soltura, y el apoyo del Banco Central Europeo es muy claro, muy expreso. La pregunta, y eso da para otro día, es si iremos en paralelo con la Reserva Federal o no. Esta es buena pregunta. Yo no tengo la respuesta de momento. Y recogiendo tu pregunta, Javier, por concluir, una última idea. A ver, yo creo que lo que viene por delante es un tiempo nuevo y necesitamos liderazgo político acorde. Necesitamos entender que la planificación estratégica tiene que superar estos espacios electorales cada vez más cortos. Necesitamos identificar los esfuerzos compartidos. Necesitamos identificar el interés común de los 3 o 4 o 5 o 6 niveles de administración. Cada uno puede pensar lo que quiera. Y necesitamos atraer la colaboración público-privada. En el escenario que viene, quien piense que el gobierno y la administración pueden liderar por sí solas, sin apoyo del sector privado, vive en un mundo mágico que ya ha desaparecido. Bueno, otra idea, antes de darte la palabra, Manuel, para terminar, otra idea yo creo que muy importante que apunta Manfredi, que ha salido también últimamente en los foros y que parece que se consolida, es la colaboración público-privada. Es decir, digamos, vamos a coger lo mejor de lo público, vamos a coger lo mejor de lo privado, vamos a desechar lo peor de lo público, vamos a desechar lo peor de lo privado, ¿no? Yo creo que en ese ámbito yo creo que más o menos son los parámetros que yo creo que, digamos, de la centralidad, ¿no? Que yo creo que de la centralidad política y económica de este país que pueden ir por ahí en esa colaboración de una y otra. Manuel, para terminar. Sí, yo para terminar me gustaría lanzar un mensaje optimista en este contexto respecto a Castilla-La Mancha, ¿no? Aterrizamos en nuestra región de referencia. Al respecto a Castilla-La Mancha, yo creo que tiene que mirar con optimismo todo este proceso por varios motivos. En primer lugar, porque a pesar de que, como todos sabemos, pues ha habido una situación muy complicada por la pandemia en términos personales, lo cierto es que la economía de Castilla-La Mancha ha sido una de las que menos ha caído el año pasado como consecuencia de la estructura sectorial de sectores, ¿no? La agricultura es más resiliente que el resto de áreas económicas y así ha sido. Eso se une al hecho de que en los criterios de distribución de fondos, Castilla-La Mancha, el Gobierno de España han conseguido primar un criterio que nos beneficia, ¿eh? Y podemos decirlo en voz alta porque en otras ocasiones no ha sido así. Bueno, pues los criterios de distribución que se han venido manejando nos benefician ampliamente. Y a eso le unimos el hecho de que nos benefician en términos de el REAC que se ha distribuido del Next Generation, de la política de cohesión que nos va a venir, eso nos beneficia. Pero lo más importante, en línea de lo que comentábamos, si miramos los PERTES
los grandes proyectos estratégicos que se han puesto sobre la mesa, Castilla-La Mancha tiene una posición envidiable en todos ellos. Industria aeroespacial, industria agroalimentaria, todo el tema de energías renovables. Castilla-La Mancha es una región líder ahora mismo en energías renovables. Nos falta fijar industria, pero es una región líder en renovables. El hidrógeno verde, tenemos ahí el Centro Nacional del Hidrógeno, con centros de investigación en nuestra universidad también muy potentes. Es decir, estamos hablando de que tenemos un posicionamiento regional a nivel industrial que se alinea con los grandes proyectos de crecimiento. Nuestras empresas, las empresas de Castilla-La Mancha, tienen que estar en esos consorcios con las grandes empresas y tirar de la economía regional. Manfredi, ¿algo más? Está perfectamente cerrado. Yo aspiro a que vengan mejores tiempos y van a venir. Yo soy optimista, creo que nuestro marco europeo es fantástico y, bueno, a seguir trabajando, que en cuanto tengamos el dinero, lo que necesitamos son buenas ideas. Sobre todo, yo creo que también muy importante, canales. Esa colaboración público-privada creo que es básica. Es decir, unos canales rectos, claros, que la sociedad civil pueda ver de comunicación entre la administración, entre el poder político, entre el poder público y precisamente la empresa. Yo creo que eso es básico. Articularlo de una manera clara, diáfana, nítida, como decía, para sacar lo mejor de lo público y sacar lo mejor de lo privado. Porque esto, como hemos dicho desde el principio, esto es un reto como país, probablemente, pues como pudo ser el reto de la integración europea en el 86, como pudo ser el reto de la reindustrialización, organizar los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Yo creo que de hecho, bueno, todos hemos oído también hablar de lo que decía al principio, si estaremos a la altura o no, si somos capaces de gestionar tal volumen, ¿no? Es decir, con los parámetros que se han dictado. Bueno, yo creo nos hemos pasado un poquito de la hora, que era lo que teníamos inicialmente marcado, pero bueno, yo creo que yo de luego he disfrutado bastante con las aportaciones de los dos profesores, también con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los inscritos e inscritas. Y nada, daros las gracias. Veo por aquí también gracias que nos dan a algunos de las personas que han seguido esta dosis, la dosis formativa de la Fundación Eurocaja Rural. Agradecer, como digo, a todos los que han estado con nosotros y muchísimas gracias tanto a Manuel, al profesor Villasalero, como al profesor Manfredi, a Juan Luis, por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y por lo bien que lo habéis expuesto. Así que os mando un abrazo y a todos los demás emplazaros a la siguiente dosis formativa de la cátedra de la Fundación Eurocaja Rural. Queridos amigos, un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias, chao.